Vamos a leer hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia Católica celebró el pasado 3 de mayo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que originalmente se celebraba en un día como hoy, 14 de septiembre. Con todo y esto, con motivo del dolor, de las pérdidas, de los duelos de la pandemia, creo conveniente volver a escuchar el Evangelio de la exaltación de la Santa Cruz. Por cierto, esta fiesta viene de una vieja tradición. La reina Helena, madre del emperador Constantino, en un día como hoy trajo a Constantinopla las reliquias de la Santa Cruz de Cristo, que fueron encontradas milagrosamente durante su peregrinación en Jerusalén. Y de ahí viene la fiesta. La fiesta de la exaltación de la cruz es la unión de los dos lados de un mismo acontecimiento: la cruz y la Pascua. La cruz del resucitado con todas sus llagas, la resurrección del crucificado con toda su luz. Si pudiera parafrasear una frase famosa de Kant, Immanuel Kant, yo diría: la cruz sin resurrección es ciega, la resurrección sin la cruz está vacía. Cuando los cristianos pensamos en la cruz, vemos en ella sobre todo dos palos que eran instrumento de ejecución capital, pena de muerte, un suplicio que hablaba de tortura, de sufrimiento hasta la muerte. Y esta es de hecho la cruz de la historia humana, la cruz a la cual Cicerón y Tácito en el clasicismo, en la era de oro romana clásica, describieron como la tortura más cruel. Cicerón decía: de la cruz ni hablar. Era una pena de muerte de la cual en la Torá bíblica hay una referencia, no propiamente la cruz romana, que en ese momento no existía, pero sí al colgar a un delincuente de un madero. Maldito el que cuelga de un madero, dice Deuteronomio 21:23, citado luego por Pablo en Gálatas 3:13. Todo esto nos refresca el contexto, cómo se trataba de un lugar de muerte reservado para aquellos que eran considerados como dañinos para la sociedad humana. Pues bien, debemos reconocer que en la historia muchos han sido crucificados, asesinados, con una violencia sin precedentes y siempre nueva,
Para la maldad, los seres humanos somos muy creativos. Incluso personas que han sido juzgadas como peligrosas para la sociedad, tanto por el poder religioso como por el poder político, que en estos casos fácilmente se vuelven aliados. Pensemos en la crucifixión infligida a los esclavos de la antigüedad, la tortura en las cárceles de diversos países gobernados por ideologías y por tiranías. Y lo que hoy contemplamos en la cruz no es el dolor, sino el amor. No la oscuridad, sino la gloria. La cruz gloriosa, la cruz en la gloria. No como un instrumento de muerte que puede ser glorioso. ¿Cómo puede ser un instrumento de muerte glorioso? Sino aquello en lo que se ha convertido, lo que se ha transformado en símbolo por la misma persona de Jesús. Lo que Jesús experimentó en ella, la manera como lo vivió, es lo que debe verse y sentirse como glorioso. Y esto es lo que quisiera puntualizar. Gloria, en hebreo se dice kavod, en griego doxa. Gloria, en el Antiguo Testamento, es un término que indica peso. Entonces, la gloria de Dios es su peso en la historia, es la huella de su acción, de su reinado. Jesús, que aceptó esta tortura del Imperio Romano totalitarista, instigado por el poder religioso judío, que lo lleva al romano a aplicar esta pena de muerte. Jesús la aceptó, se la puso sobre el hombro, murió en ella, mostrando toda su gloria, el peso de su amor vivido hasta el extremo, en el camino de su agonía hasta el último instante. Y claro, en la cruz, Jesús aparece externa y humanamente como un paria, como un reprobado, como un fracasado, como un condenado que sufre de forma impotente. Pero lo que en verdad muestra allí Jesús es la gloria, el peso que Dios tiene en su vida. Ese Dios Padre que parecía haberlo abandonado, en realidad había mostrado toda su gloria en la vida de su Hijo, que le obedeció en su voluntad de amor. Y es así como la cruz horrible se convierte en un signo luminoso. Ese ser izado en lo alto, en un poste, narra el reinado de Jesús, el exaltado por Dios. La corona de espinas en la cabeza de Jesús revela su calidad de rey que se pone al servicio de esa humanidad que lo rechaza. Sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado muestran cómo Jesús acogió la violencia, sin desquite, sin venganza, rompiendo así la cadena del odio, de la enemistad, de la violencia. Y esto es lo que tenemos que entender. No fue la cruz la que le dio gloria a Jesús. Fue Jesús quien la vivió de tal manera que hizo de este instrumento de martirio un signo y emblema de una vida ofrecida, gastada, perdida por amor, amor vivido hasta el extremo, como dice el evangelista Juan, tan nos amó hasta el extremo. Amó incluso a sus mismos verdugos que lo mataban. Y para hacernos comprender a los cristianos esta verdad, para no encerrar la cruz
en una visión dolorista, es que la Iglesia sintió la necesidad de celebrarla incluso en un día diferente al Viernes Santo, para contar la gloria que gracias a ella Jesús mostró, la gloria del amor. El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, el evangelio diferente, el que tiene una perspectiva diferente a los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, se permite leer la pasión de Cristo como un evento de gloria. Lee la crucifixión como la entronización del Mesías. Lee las blasfemias, las ofensas de los presentes como títulos que reconocen la verdadera identidad de Jesús. Él es el Rey de los judíos. Es el título que está escrito y proclamado en un cartel encima de su cabeza, en hebreo, en griego y en latín, las tres lenguas de la oikomene, del mundo conocido. Y, por lo tanto, se proclama allí lo que Pablo luego dirá en Filipenses 2:9, el nombre que está sobre todo nombre. Y en una ocasión, como lo hemos leído hoy al comienzo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 16, durante una noche, en una conversación con Nicodemo, Jesús le dice que así como Moisés había levantado una señal de salvación para Israel en el desierto, también el Hijo del Hombre sería levantado para que cualquiera que lo mirara con fe y con una invocación pudiera encontrar vida. En otra ocasión Jesús dijo en Juan 12:32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y aquí está el que atrae. Un hombre que se manifiesta no como un superhombre, con el poder y el triunfo mundano, sino un hombre desfigurado y golpeado por la injusticia, simplemente porque es el único justo capaz de dar su vida por los demás. Y esta es la narrativa del amor que la palabra de Dios coloca ante nuestros ojos y que hemos escuchado hoy en Juan 3:13 al 16. Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta narrativa del amor que podemos leer en la gramática de la cruz merece ser subrayada palabra por palabra. Tanto amó Dios. El amar tanto es cosa de Dios y de los verdaderos hijos de Dios. Y creo que cada vez que una criatura en este mundo ama tanto, en ese momento está haciendo algo que es muy de Dios, muy divino. En ese momento esa persona es engendrada como hija de Dios, encarnación de su plan. Tanto amó Dios al mundo. Lo que amaba era al mundo. Son palabras que merecen ser repetidas sin cansancio, que no es una monotonía, sino una insistencia divina que se graba en la carne del corazón, que se guarda como un sello, un estribillo que contiene lo esencial. Cada vez que una duda vuelve a extender su velo sobre el corazón, recordamos, tanto amó Dios al mundo. Y tanto lo amó que dio. Y se conjuga el verbo dar. Amar no es una emoción. Amar es la conjugación del verbo dar,
darse generosamente, casi diría ilógicamente, alguno diría hasta tontamente. Y como decía sabiamente, ya hace 6 siglos, el maestro Eckhart, Dios no puede dar menos que a sí mismo. Un Dios que da y que se da a sí mismo. Esto es lo que contemplamos en la cruz. Y Dios no envió al Hijo, sigue diciendo Jesús, para condenar al mundo. No lo envió a condenar, sino para salvarlo a través de él. Y esto es lindo, un mundo salvado, no un mundo condenado. Un mundo salvado con todo lo que vive en él. Salvar, lo hemos insistido aquí, significa conservar. Y nada se perderá. Ningún gesto de amor, ningún acto de valentía, ninguna perseverancia fuerte, ningún rostro, ni siquiera la más pequeña brizna de hierba, porque es toda la creación la que pide, la que gime los dolores de la salvación. Y termina Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Creer en este Dios, en la cruz, es entrar en la dinámica, dejar en su dinámica de amor, dejarle entrar en nosotros, y entrar de esta manera nosotros también en el espacio divino del amar tanto, del amar sin medida, del confiar en el amor como la forma de Dios y como una forma de vivir, que es la manera concreta de tener vida eterna, que es la vida de Dios en uno. Amar es hacer las cosas que Dios hace, cosas que no merecen morir, que pertenecen a las fibras más íntimas de Dios. Y quien hace esto ya tiene en el presente vida eterna, vida plena. Santa Cruz exaltada, bendita cruz, tan obvia y tan misteriosa. Allí está el crucificado, entendido por unos, malinterpretado por otros, adorado por unos, vilipendiado por otros, pero de todas maneras angustiado y lleno de cicatrices, por cada uno de nosotros, los discípulos del Nazareno. Santa Cruz de Cristo, cruz exaltada, que para un discípulo representa el punto de no retorno del amor de Dios. Palabra definitiva de Dios sobre el mundo, entrega total y absoluta de sí mismo. Y yo pregunto, si esto es así, ¿por qué hemos distorsionado su significado? ¿Por qué nos hemos quedado solamente con el lado doliente de la cruz, distorsionando su valor? Como si fuera solamente una penitencia para ser soportada, un don no pedido que Dios de todas maneras nos habría impuesto, cuando sabemos muy bien que Dios nunca envía cruces. Dios no es crucificador, Dios es el crucificado. La cruz no es un instrumento para ser llevado pasivamente, con rabia, con desgano. Hay cruces que algunos viven así, casi con hernia de la Santa Cruz. Es que no puedo con esto. Pero Jesús hoy nos enseña una cosa nueva. Él de un instrumento de tortura refinado y perverso, hizo un emblema del amor sin medida de Dios. Y este es el amor que hoy exaltamos, no el dolor que trae consigo, porque de todas maneras, amar, y quien ama de verdad lo sabe muy bien, el amar
con frecuencia trae sacrificio, malos entendidos, disgustos y dolores. Lo que hoy exaltamos no es el dolor, sino el fruto de este dolor, un amor que da vida. Hoy exaltamos el amor entregado, lo colocamos en lo alto de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Y este amor sigue hablándonos fuerte, allí colgado en las salas de nuestras casas, al pie de los enfermos en los hospitales, en los cementerios, en los juzgados, en lo alto de los templos, en las capillas y en nuestros pechos. Cruz exaltada, que irradia con esa nueva lógica de amor la totalidad de nuestra vida, que saca de la oscuridad una luz y de los grandes dolores una esperanza. La cruz gloriosa de Jesús es el signo de cuánto Dios nos ama. Su Hijo está tendido en un madero con los brazos abiertos y está en calidad de hijo y de siervo. Es Él quien ha ofrecido su vida por nosotros y nos quiere abrazar a todos. Por eso está allí de brazos abiertos, pero de manos clavadas. Como decía un antiguo himno de la liturgia mozárabe del siglo XI, brazos abiertos para amar, manos clavadas para no castigar. Y por todo esto, oremos hoy con fe. Todos los que en estos días han sufrido algún dolor, alguna pérdida, una tristeza, un golpe en la vida, hoy digamos con fe: oh cruz, sobre ti Cristo ha triunfado, y su muerte destruyó la muerte. Tú eres el estandarte del Rey que viene, y que viene pronto en su gloria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y seamos bendecidos hoy por esta cruz de la que brota la luz y la gloria. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.